¿Saben una cosa? Hay un libro que se llama Movimiento de Plantación de Iglesia, que yo se lo recomiendo a las pastoras que están aquí. Movimiento De plantación de iglesia y a los profetas. Movimiento de plantación de iglesia. ¿Sabe qué dice ese libro? Ese es un estudio hecho por asociaciones evangelísticas internacionales sobre todo el campo misionero mundial. Y óigame bien, oiga qué dice ese libro. Hay una parte que dice que hicieron un levantamiento sobre todas las misiones en el mundo. Y ellos descubrieron que ellos habían hecho más daño, los gringos y los europeos, habían hecho más daño con ayudar iglesias. Oiga, escúchenme. Porque grandes ministerios presupuestaban cuántos templos iban a hacer en el mundo. Eso preparó la mente de los hijos de Dios y de los pastores a nivel mundial, esperando que vayan a construirle, esperando que le lleven una solución. Por consiguiente, eso hizo que ellos, su potencialidad, no la desarrollaran. Óigame bien. Y cuando comenzaron a ver todas esas iglesias construidas, todas estaban vacías, muriendo todas. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Comenzaron a dejar de dar la ayuda. ¿Y sabe qué hicieron? Comenzaron a meter misioneros a las naciones del mundo, mayormente para allá, para África y Medio Oriente. Y entonces sostenían a los misioneros, única y exclusivamente. Y los misioneros levantando las misiones hasta debajo de los palos, hasta debajo de los árboles. Y entonces, ¿sabe qué pasaba? Que esos misioneros levantando las misiones debajo de los árboles, esas obras haciendo así. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Sacaban a los misioneros y lo dejaban solo. Entonces el misionero levantaba un líder y le entregaba la misión. Y se iban y lo abandonaban. Al cabo de 2 años iban a ver y encontraban gigantescas iglesias. Dios vas a hacer no por lo que yo te dé. Dios vas a hacer por lo que tú tienes. Por lo que usted tiene. 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 Yo voy a agarrar lo que usted tiene y lo voy a multiplicar. Yo voy a agarrar y voy a multiplicar lo que usted tiene. Lo que usted tiene, lo que usted tiene, lo que usted tiene. Lo que yo tengo, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. A multiplicar. Por eso que y siempre doy este testimonio. No tenía iglesia, no tenía dónde dar, yo no tenía dónde dar los cursos. Producto de yo dije, no, yo no voy a tener gente peleando aquí adentro. Gente que no quiere alinearse. Y gente que no. Para afuera. De 47 bajamos a 17. Con una azotea. Nos apiaron de la azotea. Nos apiaron de la azotea. Nos pusimos en la calle. En la calle. Y célula. Y en la calle dando los cultos. Dijo una hermana, pastor, ¿usted llega a los cultos aquí en la marquesina? Pero me están llamando que fuera a una iglesia que quebró.
Un templo con música, instrumentos, silla, de todo. Grande. Cerca. Voy a ver. Dice, pastor, mire, le vamos a entregar esto para que ustedes estén aquí todo el tiempo que ustedes quieran. Y hay como 8 o 10 gente por ahí de la iglesia, se quedan aquí con usted. Trabaja aquí. Lo que muchos verían como una gran bendición y oportunidad. Yo le dije, muchas gracias, pero no lo necesito. Porque si lo hago, la visión no se va a desarrollar. Si lo hago, ellos no van a tener espíritu de responsabilidad. No lo van a tener. No lo van a tener. Y me dijo la señora, pero usted es el hombre más raro que yo he visto. Digo, yo soy una especie rara. Yo soy una especie bien rara. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. No lo necesito. No lo necesito. Ay, yo me voy a meter en un templo que quebró, que hay un espíritu de quiebra ahí. Yo no me voy a meter en un espíritu de quiebra. ¿Dónde hay un espíritu de ruina? Ah, pero miren, la mayoría de nuestros santos tiene eso en la cabeza. Hay que trabajarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A ustedes se les va a establecer el programa financiero bíblico. Ofrenda, primicia, pacto, cosecha. Para que Dios los agarre. Óigame, yo no le estoy hablando porque lo he oído. Es porque lo vivo. Para que el primer culto de primicia de nosotros fue el miércoles, después de salir de allá del retiro. Y el martes, saliendo del retiro, comenzó Dios a hacer milagros. El martes, saliendo del retiro, con de los mismos que estaban en el retiro, por allá, por el municipio de Guerra. Cogieron para allá, a llevar una de la gente para allá. Y allá comenzaron, agarraron y le echaron sal a una casa. Y después que le echaron sal a esa casa y oraron y le prendieron y se metieron. Pues ya imagínense con ese fuego de esa primicia, de ese retiro de primicia que salimos de ahí y que salió todo el mundo. A los 15 minutos estaba la señora llamando, dando gritos, que le había llegado una gente con un viaje de cosas y dinero y que por aquí, que por allí, vuelto loco. O sea, cuando se establecen estas cosas, escúchenme bien, la unción se convierte en algo natural, de milagro, de señal, de todo. La gente rompe, escúcheme, es que la gente rompe con esa maldición que lleva por dentro, de que cree que lo de él es todo, y tiene que entender que no es todo. Lo de Dios es de Dios. Dele a Dios lo de Dios. Dele a César lo de César y coja usted lo suyo. Sea justo en esto. Amén. Amén. Sea justo en esto. Amén. Sea justo en esto. Bávaro va a cambiar el paradigma. Amén. Y Bávaro tiene iglesias poderosas por aquí abajo. Iglesias que tienen, no vamos a decir que tienen los principios al 100%, pero están al 50, al 60, al 70. Pero hay la mayoría que no tienen nada. Mayoría no tienen nada. ¿Qué es lo bueno que yo estoy viendo aquí? Que dentro de poco tiempo
tiempo, dentro de poco tiempo, lo que parecía que no sería, será. Lo que parecía que no sería, será. Y lo que ya todos dieron por algo que terminó, estará de pie. Óigame bien, estará de pie.